Bendiciones, cielos abiertos, bienvenidos a nuestro podcast Forjados por Dios. Estamos hoy ya en el tema número 11 de nuestro libro devocional para hombres, 40 días forjados por Dios. Bueno, un tema apasionante como todos los demás, y hoy tenemos aquí como invitado nada más y nada menos nuestro querido Juan David Porto. Bienvenido, campeón. Gracias, pastor. Gracias por esa invitación. Me honra y me exalta que pueda estar aquí con ustedes acompañándolos para compartir una porción de la palabra el día de hoy. Eso, qué bueno, qué bendición. Estos temas para los hombres creo que ha ido profundizando. He escuchado a hombres que le ha sido edificación estos podcasts. Y bueno, lo que queda es que sigan compartiendo lo que podemos compartir aquí nosotros también desde esta sala, este pequeño estudio que hemos improvisado, pero con todo el cariño y con todo el amor. Así que bueno, hoy nos toca un tema maravilloso. Sí. Revisión aprobada. Un tema que los hombres creo que la mayoría puede entender con facilidad. Así es. Revisión. ¿Por qué para el hombre este término de revisión aprobada puede ser fácil? Pues porque constantemente estamos buscando chequeos técnicos. Por ejemplo, nosotros normalmente tenemos que someter a los carros a revisión técnico-mecánica. Claro. Si el carro no pasa la técnico-mecánica, hay problemas allí. Así es. Porque eso puede acarrear una multa si obviamente te para el tránsito. Uh-huh. Entonces hay que estar pensando constantemente en hacer revisiones técnico-mecánicas, no solo del carro, sino también de nuestra vida. Ajá, en la salud, cuando se hace una entrevista de empleo, así es. Usualmente vían a hacer unos exámenes médicos también. Chequeos, así Creo es. que la empresa quiere garantizar así es. que la persona pues esté óptima para enfrentar los retos que conlleva ese trabajo, ¿no? Totalmente, totalmente. De hecho, no solamente eso, hasta en entrevistas, las personas constantemente necesitan estar siendo entrevistadas para ver cómo está el mercado laboral. Si no están sometiéndose a esos procesos para buscar obviamente nuevas posiciones, inclusive fuera, como me pasó a mí, siempre estamos buscando esa alternativa de explorar nuevas opciones, y por eso estamos constantemente chequeando cómo estamos, midiéndonos en entrevistas en procesos como tal. Eso es muy bueno, claro, porque tiene que uno ponerse el reto de estar en óptimas condiciones. Así es. Y yo creo que se siente cuando alguien no está en óptimas condiciones, comienza a haber una disfunción, comienza a ocurrir algo que uno se siente frenado, uno siente que no está caminando bien. Cuando uno está en óptimas condiciones, se traba en la vida, se detienen las cosas, no marcha igual. Le pasa como a los carros, ¿no? Así es, así es. Por eso es necesario que cuando uno entra a hacer esos chequeos, siempre tiene que haber un experto que lo evalúe a uno. Wow, así es. Porque si uno mismo se hace los chequeos, si uno no es el experto, tiende a cometer errores. Cuando uno va a hacer una entrevista, una persona te prepara para hacer esa entrevista. Una persona te puede preparar y te puede decir, mira, aquí están tus debilidades, aquí está tu fortaleza, potencia esta hoja de vida, pon estas habilidades técnicas en tu hoja de vida, pero una persona externamente es el que entra a hacer esa evaluación como tal. Tremendo. Uno puede entrar a cometer muchos errores si uno mismo entra a examinarse y puede pasar por alto algún error grave o algo que después nos puede estar costando muy caro. Así, Juan habla de las entrevistas laborales en esa preparación, porque le ha tocado trotar en muchas empresas, trabaja en el área industrial, y le ha tocado pues de todas formas hacer eso. Lo que nos está comentando prácticamente es parte del testimonio. Así es. De esos primeros lugares donde trabajaste en la industria, el ir ya creciendo en otras posiciones, ya en coordinación, después ya en gerencia, ya en proyectos mucho más grandes. Y me imagino que en todos esos procesos de entrevista estás en competencias con otros, pero tú tienes que estar pendiente de que tu hoja de vida esté bien. Claro. De que tu proceso y de que las capacidades tuyas sean óptimas como tal. Pero creo que también, por ejemplo, la analogía del carro, que pues por ahí en el libro está también, de que, y lo que tú mencionabas al principio,
Y cuando un carro de pronto no está en óptimas condiciones, sea porque no se le chequeó, porque tiene una pieza dañada, y a veces están los ruiditos, ¿no? Los carros siempre muestran el ruido, tac, 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 por allá, y uno dice, bueno, pero anda. Puede ser esto, puede ser lo otro, pero como uno no es experto. Exacto. Y si le anda el carro, sigue para Va y adelante sin venga. ningún problema. Así es. Y yo creo que eso es lo peor. Y me imagino que como a mí, a ti también te han pasado chicharrones con el carro, ¿no? Uf, que si no. Hay que estar atento a esos ruidos, a esos detalles, porque después puede estar ocurriendo inclusive una tragedia, no lo permita Dios. Imagínate una persona que va conduciendo un carro con un fallo en el motor. Y a veces hasta los tableros muestran, ¿verdad? Los indicadores, los testigos. Indicadores, sí. Imagínate tú estar conduciendo en tu carro y se te prende el testigo de la temperatura del motor y no tienes ni idea por qué o qué, y le sigues dando, se te puede fundir el motor prácticamente. A mí me ocurrió una anécdota. Hay que estar muy pendiente a los detalles, pero como no somos los expertos, podemos fallar. Yo estaba conduciendo una vez mi vehículo, yo tenía un Sandero y estaba manejando y en una de las rotondas tenía que hacer un retorno, perdón. La llanta del carro pisó uno de los separadores, de esos como los que están en Transcaribe, y pisó, y al pisar y volver nuevamente a su posición, se dobló la llanta. Yo dije, uy, ¿qué pasó aquí? Pero yo seguía andando el carro, y de pronto escucho un ruido, como un olor a humo, y me bajo del carro y veo que el carro está botando combustible. La llanta del carro había quedado aplastando ahí el guardabarro y pegando contra el tubo que alimenta, que va desde el tanque de combustible al motor. Tremendo. Y ya olía a humo, o sea que me pudo haber prendido. Claro, con esa fricción allí. Entonces, en el momento yo no sabía, no tenía ni idea qué estaba pasando, por qué ocurrió eso. O sea, solamente veía un daño. Entonces me tocó llamar a la grúa para que fuera a buscar el carro y me lo llevara a mi casa porque ya era tarde, era muy tarde, no había ningún concesionario abierto. ¿Sabes que a mí me pasó algo parecido? Que la llanta quedó torcida y hubo personas que viendo el carro en esas condiciones me dijeron, tú puedes andarlo así suavecito. O sea, tú puedes seguir adelante y mira para ver si lo puedes andar. Yo prendí el carro también y me di cuenta que sí, efectivamente, tú metías el cambio y el carro podía andar. Y entonces me decían, puedes seguir suavecito. Si le das ahí más suavecito con calma, lo llevas hasta tu casa. O sea, fíjate que aún trayéndolo a la vida, el carro se te dañó. O sea, hay cosas que, esa llanta no es normal que esa llanta esté así torcida. Claro. No es normal que esté pegando al guardabarro. No es normal que huela humo. No es normal que la gasolina esté botándose. Claro. No es normal. Y con todo eso, pues que habrá gente que diga, dale suavecito y sigue. Así es. Y muchas veces no solamente ignoramos el ruidito, ignoramos también los escándalos, que para mucha gente no es escándalo, que lo que está pasando en su vida es un escándalo. ¡Ey! Mira tu familia, ¡ey! ¿Cómo así que vas a dormir fuera de tu casa? ¿Cómo así que estás durmiendo en el mueble y tu esposa en el cuarto? Así es. ¿Cómo así que tus hijos no quieren verte? ¿Cómo así que hay una pelea en tu casa que dura 5 o 10 días? O sea, se está botando la gasolina de tu carro. Así es. Te puedes incendiar, no te das cuenta. Pero ¿qué le pasa a mucha gente? Ve que su carro está así, pero ve que va pasando una carcacha por ahí, un carro viejo, y lo ve así como todo, y dice, no, pero ese está peor. Y si ese que está peor sigue andando, pues el mío también. El mío también sigue, y a veces nos complacemos o bueno, vamos a seguir el mismo ritmo. Si todo el mundo lo hace, este está peor que yo, yo puedo darle. ¿Y qué pasó cuando ya llevaste el carro y revisarlo? Imagínate, o sea, cuando uno no hace las inspecciones y las revisiones por un experto. Pero tú eres detallista con tus carros. Yo soy detallista con mi carro, pero que eso haya sido un descuido tuyo. Es correcto, pero en este caso, como yo no soy el experto, que yo sea detallista no quiere decir que yo sepa eso. Entonces, en ese caso,
me salió bastante caro el daño por no haber hecho lo que debía haber hecho en algún momento con ese carro, que era revisar exactamente la causa del por qué había pasado. Pero eso te lo dice solamente un experto. Me tocó pagar 2 grúas, una para llevarlo a la casa y después para llevarlo al concesionario. Y más lo que me salió el daño. Cuando ya entra el taller, el experto del taller a revisar, me llegó una sorpresa indiscutible. Y es que por debajo, tú sabes que aquí en Cartagena los carros se oxidan demasiado, ¿no? Claro, porque estamos aquí al nivel del mar y todas las calles cuando llueve, o hay calles donde el mar se sale un poquito y pues claro, agua con sal. Exactamente, el nivel de salinidad es muy fuerte aquí. Pero mi carro, como tú lo dijiste, yo soy muy detallista y yo tenía toda la parte de mi carro con su protección anticorrosiva. Estaba impecable. Tú lo veías externamente y estaba muy bien. Cada vez que lo subían a lavar, yo siempre, como tú dices, yo soy muy cuidadoso, revisaba, se veía bien. Pero había un pequeño detalle que solamente saben los expertos. Y ese es el problema cuando nosotros entramos a analizarnos nosotros mismos y no le pedimos a Dios que nos examine nuestro corazón. Wow, sí es. En este caso, el experto de taller dice, mira, este modelo tiene un detalle y yo siempre le recomiendo a la gente que haga lo siguiente. En el tren trasero, si tú te das cuenta, donde bajan los amortiguadores, hay unos tubos y esa parte es hueca. Por ahí se te fue metiendo el agua con salitre, salinidad, y te fue corroyendo por dentro eso. Wow. Por fuera se veía bonito, pintado, pero todo, bonito, protegido, pero por dentro se estaba pudriendo. Había un hueco ahí, una puerta de entrada. Una puerta de entrada, una puerta abierta, y se estaba metiendo el óxido por ahí, se corroyó toda esa parte y se resquebrajó por dentro. Que cuando vino el golpe, en este caso el golpetazo, no aguantó y se quebró completamente. Entonces, es una invitación en ese momento a decir, uy, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando con lo externo? El carro puede andar muy bien, se puede ver muy bonito, puede estar bien pintado, brillar por fuera, pero por dentro tiene unos detalles que lo pueden llevar a su destrucción, a un accidente como a mí, que casi me prendo ahí. Si hubiese seguido yo dándole, me hubiese prendido porque con el roce, eso crea un humo y estaba botándose el combustible, me pude haber prendido ahí. Así es. No, y a veces eso nos habla, y precisamente esa es la idea de hoy. Hablar de la revisión aprobada es que podamos meternos, así como metemos los carros a esa revisión donde certifican, ¿no? Después de cierto tiempo el carro tiene que tener un certificado de que está en funcionamiento en lo más básico, que el carro es de seguridad, si tiene los cinturones de seguridad funcionando, los sistemas de alarma funcionando, las luces, freno. La suspensión, o sea, todo lo que el carro necesita para funcionar. Porque digamos que a veces vamos nosotros en el carro. Claro, y podemos poner en riesgo a nuestra familia. Pero y también vamos con la familia montada ahí. Así es, entonces totalmente. No es un tema solamente de nosotros, sino que todo lo que pasa dentro de nosotros afecta a quienes están a nuestro alrededor. Así es, pastor. Y por eso es que, insisto, la revisión no se puede hacer bajo nuestros propios criterios. Debe haber un experto técnico, una persona que sepa evaluar para decir, mira, tienes que cambiar esto y esto y esto. Pero fíjate que muchas veces, voy a ponerme aquí en el zapato de mucha gente que de pronto la persona le dice, tú tienes que cambiar tu carácter, tu temperamento, esa forma de hablar no está bien, porque esos son que en la revisión tú te das cuenta que ese es el problema que tiene la persona. Sí, de pronto su problema con la forma como responde, sus sentimientos, la forma como habla, como se expresa, es lo que está trayendo daño a su vida. Ese sonido extraño, eso que está trayendo destrucción a su casa, lo que le está cerrando puertas de empleo, lo que le está cerrando puertas de conexiones, lo que está dañando su entorno, ya está descubierto. Pero entonces viene el experto, o el experto no pongámosle experto, pero sí pongámosle alguien que sepa, que más o menos ha pasado por ahí. O que ha tenido la misma experiencia, o ya tiene bagaje. Exacto, entonces le dice, es que estás hablando muy fuerte, es que esa forma como tratas a tus hijos no es. Y muchas veces tenemos voces a nuestro alrededor que nos advierten qué puede estar pasando, que nos advierten qué puede estar sucediendo. Pero a veces cuando el experto nos dice,
es que hay que cambiar esta pieza. Entonces viene la persona y dice, ¿cuánto vale? No, vale tantos millones. Uy, yo esa plata no la tengo ahora. O sacar esa plata que yo tengo ahorrada para pagar eso, no, mejor lo dejo así. Y muchas veces esos sacrificios que tenemos que hacer, esa inversión, esas inversiones son de silencio, de dedicar tiempo a la familia, de dejar el trabajo a un lado, de sacrificios de paciencia que toca tener. Mucha gente no está dispuesta a hacer. Así es. Entonces, cuando dicen que tiene que cambiar una pieza, que tiene que cambiar una forma de hacer las cosas, porque eso le está deteriorando su vida, a muchos les cuesta. Les cuesta soltar lo que ya están acostumbrados a hacer. Totalmente. Esas inversiones que demandan tiempo, constancia, sacrificio, esfuerzo, dedicarse inclusive a tener sus tiempos devocionales, para ver qué hay allá adentro, qué te muestra Dios, el Espíritu Santo, qué te revela que hay allá adentro que necesita ser renovado y cambiado para que puedas seguir disfrutando de la plenitud de Dios. Pero inclusive esa persona que puede estar a tu lado, puede estar usando Dios para que te hable, te puede estar diciendo, mira, te necesitas cambiar esto y esto, pero tenemos que llegar a un nivel en el cual el Espíritu Santo nos revele profundamente esas áreas que están influyendo y que están allí, y no puedes, porque él te puede decir, el experto, el mecánico, no sé, te puede decir, mira, necesitas cambiar esta pieza, bueno, listo, la cambias la pieza y a los 2 años vuelve y se te rompe. ¿Qué pasó? No encontraste la solución, no sabías cuál era la raíz, la causa raíz del asunto. Wow, así es. En este caso el carro había que cambiar la pieza, pero había que hacerle un trabajo a la pieza nueva para que no volviera a contaminarse. Wow, eso está buena. Ya había que hacerle un trabajo a la pieza, había que rellenar la pieza con grasa para que no le entrara más agua. Entonces, ¿qué pasa? Que necesitamos, hacer un trabajo que el Señor nos limpie, nos muestre, pero hay que blindarnos para que no vuelva a entrar otra vez. Eso está profundo. ¿Cierto? Está profundo eso. Para que no vuelva a entrar lo que te quiso destruir la primera vez o que te va a seguir atacando, ¿cierto? Porque el enemigo está ahí rondando. Así es. No, tremendo. Eso me pareció clave porque de pronto ya algunas personas se han acercado a Dios con la pieza dañada en la mano, se la han entregado al Señor y efectivamente Dios le ha entregado su pieza nueva. Pero no, de pronto por un tiempo se aguantaron, se callaron la boca, dejaron de seguir a la persona que dejaron de ver cosas que no tenían que ver, borraron la aplicación, pero de pronto otra vez comienza la tentación, y cuando cae, lo peor es que cuando cae peor, porque entonces ya no se va esa pieza, sino que se vienen 3 piezas más de las que están ahí, hay un descuido mayor. Entonces qué tremendo, porque Dios quiere es que nosotros todo el tiempo pasemos esa revisión. Ahora, la pregunta es cómo hacemos esa revisión delante de Dios. ¿Cómo la hacemos? ¿Cómo nosotros podemos decirle, listo, Señor, entro aquí a los PITs, aquí se llaman CDA, entro aquí al Centro de Diagnóstico Automotriz, así es, entro aquí al centro, me meto ahí? O sea, ¿cómo lo hacemos nosotros con Dios? ¿Cómo nosotros podemos decir, estoy en revisión con Dios? Dios me está revisando. Bueno, todas las respuestas y todo lo que necesitamos está en la palabra de Dios. Hay que leer la palabra, tener nuestros devocionales, ¿cierto? Leer, orar, meditar en la palabra y decirle, bueno, Señor, revélame, porque el Espíritu Santo, si te ha sellado, si eres un hijo de Dios, siempre va a estar habitando en ti, te va a ir mostrando que está mal. Entonces, todos los días debemos someternos a prueba, como lo dice la palabra en Salmo 139, versículo 23, dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón y pruébame. Conoce los pensamientos que me inquietan. Cualquier pensamiento, una vez, creo que usted me estaba enseñando sobre someter todos los pensamientos bajo la autoridad de Cristo. Así es. Llevar todo pensamiento cautivo. Entonces, para poder llevar todo pensamiento cautivo, necesito saber que Dios enseña en su palabra, que Dios, sus promesas, todo lo que Él ha mostrado. Entonces, ¿cómo no voy a yo a saber? Sino que tengo que entrar a meditar y a leer la palabra para yo conocer qué es lo que hay en la palabra y poder someter esos pensamientos, llevarlos cautivos, esos pensamientos malos,
llevarlos cautivos a la obediencia en Cristo. Entonces hay que todos los días entrar a leer, nutrirnos de la palabra, tener una porción de la palabra, orar constantemente porque es fundamental. Después que tengamos esa porción bíblica de la palabra, orar intercediendo, pidiéndole a Dios que esas áreas que te mostró el Espíritu Santo o que ha venido tratando contigo, empiece el Señor a manifestarse en ellas y hacer un cambio y poner de la voluntad de uno, porque si uno no pone de su voluntad, créeme que ahí se queda. Así es, se estanca la gente. Impresionante. Yo creo que estamos poniendo este panorama. Yo me imagino que, por ejemplo, manteniéndome en la analogía de los carros, cuando entra un vehículo al concesionario y lo revisan, se puede dar cuenta que la pieza no está bien, porque es que ya el mecánico sabe cómo es la pieza original, cómo es un carro nuevo de fábrica. Él tiene el referente. Entonces, cuando lo ve, dice, este carro no, o sea, está desajustado, porque los carros, cuando están bien, tienen esta línea, esta pieza funciona de esta manera, esta rota de esta manera, esta responde de esta forma, no tiene por qué sonar así y tiene que funcionar de esta forma. Claro, pastor. Y ahora que usted dice que habló del CDA, me acordé de algo. Uno no puede llevar el carro, el vehículo a cualquier centro, sino que esté autorizado, o sea, que tenga el conocimiento pleno de hacer y que esté certificado por el gobierno para que pueda hacer la inspección, ¿cierto? Porque si entramos a cualquier taller, corremos el riesgo de no ser inspeccionados correctamente y de que el carro salga con falla. Es lo mismo en la palabra, o sea, a veces podemos estar escuchando consejos del amigo que está por allá, que no tiene nada que ver, que no medita, que tiene la familia destruida o que es mal, le va mal en las finanzas o que tiene la familia destruida pero tiene buenas finanzas y te da un consejo familiar. O sea, no es que uno menosprecie eso, pero el mejor consejero que tenemos es el Espíritu Santo. Así es. Y si no buscamos la palabra, es muy complejo. Y otra cosa, y es que la revisión espiritual que debemos hacer no tiene que ser constante, como los carros. Los carros, después de los 5 años, el 6º año, creo si no estoy mal, hay que hacerle una revisión anual. Es lo mismo nosotros. Todos los días tenemos que hacernos esas revisiones, semanal, mensual, diariamente tenemos que hacernos esa revisión para estar aprobados delante de Dios. Hay revisiones que son externas y que de pronto son normales, digamos así, que cuando el carro está funcionando bien, pues la revisión es por encima. Pero cuando ya hay sonidos, tú dices, hay que revisar el sonido. Pero llega un momento donde periódicamente te dicen, bueno, ya pasaron tantos kilómetros, ahora hay que revisar tal pieza porque esta pieza se desgasta tanto tiempo. O cuando deja de funcionar una pieza, por ejemplo, el aire acondicionado, el carro sigue andando, pero el aire acondicionado paró. Así es. Ya no enfría, ya bota puro aire caliente, entonces ya llega un momento donde tú el tablero nunca lo has bajado, o sea, nadie tiene por qué bajar el tablero, pero para poder arreglar el aire acondicionado hay que destapar todo eso que está ahí y mirar allá los conductos porque mostró una falla. Pero yo creo que mucha gente convive con las fallas. Así es. Y nosotros tenemos que aprender a usar la alarma espiritual. Así es. Ese discernimiento espiritual que se enciende en nosotros cuando decimos, esto no está funcionando. Así es. Esto no está así. Ahora, mucha gente confunde, y esto creo que es importante para que entremos ahí, mucha gente confunde una revisión por algún daño. Bueno, listo, se está presentando esto en mi familia, en mi casa, en mis relaciones, en mi trabajo, en mis finanzas, en mi salud. Estoy viviendo estas circunstancias y tengo que atenderlas. Pero hay personas que el diablo las confunde con que si está presentando alguna falla de funcionamiento en su vida es por consecuencias de algún pecado, por alguna situación. Entonces entra una acusación de las tinieblas. ¿Cómo uno puede identificar esa diferencia entre, bueno, Dios nos está permitiendo que nos demos cuenta de que hay algo que no está funcionando y esa acusación que el diablo a veces usa de que, mira, esto está pasando es por aquello, esto está pasando por lo otro, esto está pasando porque tú hiciste esto, esto está pasando por tus errores del pasado. Y el diablo es experto en señalar y en acusar y en hacer sentir eso. Entonces, ¿cuál es esa diferencia o cómo discernir nosotros en que, bueno, Dios me está permitiendo esto para arreglar
o el diablo me está trayendo esto para acusarme y hacer que me estrelle yo y que esto siga para adelante y que no, yo en vez de lamentarme de que tengo la llanta pinchada, hombre, cámbiala. Así es. Entonces, ¿cómo diferenciamos la acusación de una invitación al taller, una invitación a la revisión con el Señor? Yo pienso que, pastor, o sea, el diablo tiene un objetivo y él es el acusador y él va a tratar de infligir en la persona, traer condenación a su vida. La persona tiene que tener claro su identidad en Cristo. Si la persona tiene clara su identidad en Cristo, hace sus revisiones diarias, su medita en la palabra diariamente, porque también pueden haber inclusive meditaciones de urgencia. Cuando uno levanta la mano y dice, uy, necesito un consejo de un líder espiritual, pero en eso estar, o sea, cuando uno pide que un hermano en Cristo, una persona, tu líder o algo, te ayude, estás inclusive dejando que el cuerpo de Cristo te ayude, te edifique, ¿cierto? Entonces no hay nada de malo en ello. Lo malo está en darse palo uno mismo, ¿cierto? Condenarse, ¿cierto? Y en no discernir que eso es una estrategia del enemigo. O sea, cuando uno se da cuenta de que esos pensamientos empiezan a llegarle a uno a la mente, a traer muerte, condenación, estancamiento, ya uno sabe que eso es una artimaña del enemigo, eso es una herramienta del enemigo para uno frenarse, estancarse. Así es. Pero cuando uno se da cuenta de eso, pero cuando uno empieza y se levanta en oración y busca la ayuda del líder, de tu esposo, de tu esposa, cuando te ayudan como tal, ahí tú estás entendiendo que Cristo te dio una libertad y que tú puedes usar esa libertad, inclusive pidiéndole una consejería a tu pastor o orando con algún amigo. Esa es la manera para mí que tú puedes entrar a identificar cuando recibes esa condenación y cuando tienes claro esa identidad en Cristo y que puedes acceder a ella, esa libertad en Cristo y que puedes inhibir todo ataque del enemigo. Exacto, porque de pronto la Biblia dice que no estamos exentos de esas averías mecánicas, de esos accidentes eventuales en la carretera, de una pinchada, exacto, de una oxidada de las piezas. O sea, pues nosotros no podemos meternos allá en lo más profundo del carro a ver, no, pero puede que no nos pase de un tornillo que se afloje, no tenemos el control de esas cosas. La diferencia es, creo yo, según lo que estás diciendo también, es que la señal de que es una invitación de Dios es que tú corres a ser arreglado. exacto. Tú corres a ser reparado. Tú corres para que el Señor cambie esas cosas que están siendo alteradas, dañadas. Pero cuando es una condenación del diablo, te quedas ahí dando palo. Te quedas ahí con las manos en la cabeza, lamentándote que por qué yo compré este carro, que por qué es que esta familia, para qué me casé con esta mujer, para qué entonces tuvimos estos hijos, entonces yo no debí nunca invertir aquí, yo no debí nunca abrir esa empresa. Oye, no, espérate, no es para que te quedes lamentando ni maldiciendo, sino para asumir esa responsabilidad de decir, Señor, bueno, si hay algo que no está funcionando, ayúdame a que quede todo en orden. Así es, buscar la ayuda correcta. Ajá. Del experto, del asesor, del que ya vivió esa experiencia, como te lo decía ahorita, del líder, pides ayuda. No te quedas ahí dándote palo, látigo, sino que pides la ayuda necesaria o tú mismo clamas, si no tienes nadie que te aconseje en el momento, pero tú clamas y no te quedas ahí renegando de la situación. Y que abra la Biblia y que ore y que busque esa ayuda. Entonces mencionaba los expertos, que puede ser un pastor, un líder. Mencionaba a la gente de experiencia, que pueden ser personas que de pronto no son pastores y líderes, pero tienen sabiduría porque ya han pasado por esas situaciones. Mencionaste en algún momento tu esposa, la esposa, por ejemplo, la persona que está ahí cerca, que Dios puede estar usándola para decirte, mira, esto está pasando. Bueno, y la esposa es una herramienta. Claro, eso es, la Biblia lo dice, ¿no? La ayuda idónea. Imagínate, porque es que la que más lo conoce a uno, claro. Está fallando el carro. Claro. Yo conozco, tú no andas así. Usted no sabe cuántos consejos me ha dado mi amada esposa a mí y cuántas veces no me ha levantado. Gloria. Cuando me he querido ahí, quedar ahí, claro, en esas lagunas mentales. Porque ella conoce los potenciales que hay en uno. Así es. Qué bonito, porque son las mujeres sabias. Las mujeres sabias que edifican
su casa. Entonces, si nosotros tenemos una mujer sabia en nuestra casa, Así es. pues tenemos ahí una revisión 24/7. 24/7, así es, diaria, una revisión diaria, porque usted lo dijo ahorita también, hay revisiones diarias, hay revisiones que son por urgencia, ¿cierto? Hay revisiones que son por temas que salen esporádicos, pero siempre en cualquiera de esas revisiones tiene que estar la presencia de Dios y el Espíritu Santo examinándolo todo. Así es. Como lo dice el Salmo No 139. Exacto, no hay que esperar estrellarse para entonces ya parar el carro y después ir a revisar. No, podemos aún, Dios nos pone en el camino. Yo tuve un carro, el primer carro que yo tuve era un carro viejito que tenía sus años ya, así que presentaba fallas continuamente. Entonces yo aprendí muchísimo de ese carro, pero ese carro era una bendición. ¿Por qué era una bendición? Porque él se varaba, pero se varaba frente a un taller. Se pinchaba frente a una llantería. Se apagaba frente a un electricista. O sea, no me tocaba, no me quedaba yo en la calle tirado, sino que siempre de una u otra forma Dios ponía ahí a alguien. O sea, yo nunca estuve en una condición con ese carro que yo dijera, estoy en el desierto, no hay forma, si no pasa nadie. Como dice uno, nunca quedaba tirado. Nunca me dejaba tirado. Entonces, ahí te das cuenta tú que Dios tiene cuidado de nuestros trayectos, de nuestra forma. O sea, Dios no te va a evitar las circunstancias. Por el contrario, Él va a permitir las circunstancias para ver las debilidades que hay en nosotros. Así es. Y que podamos trabajar en aquellas cosas que tenemos que trabajar. Eso es la forja. Así es, esa es la forja. Así es. Y tenemos la oportunidad de crecer cada día, de ser mejores, de convertirnos en esos hombres de Dios. Piénsate en un código para soltarle aquí a la gente, para que la gente cierre este podcast y se quede pensando, meditando, reflexionando en lo que el Señor les ha hablado hoy en este tema de la revisión aprobada. Tenemos esa revisión aprobada. Dios tiene un escáner profundo, Dios tiene los métodos más perfectos para llegar ahí. Dios manda las alertas y las señales para que podamos entrar en sus atrios para ser examinados. Wow. Eso es fundamental. Hay que estar atentos a esas señales, a esas alertas que Dios nos está mandando. Las pruebas es un motivo para gozarse. Cuando tenemos este tipo de situaciones, que se dañan los carros, que nos chocan, ¿cierto? Que recientemente le pasó. Esos son pruebas que el Señor nos manda, porque en su palabra nos dice, la prueba produce paciencia y la paciencia produce fe. Así es. ¿Cierto? Entonces, esas son pruebas para examinarnos, para ver cómo estamos, cómo actuamos, cómo interactuamos en esos momentos. Tremendo, así es. Entonces, ese es el código que le doy. La prueba produce paciencia, paciencia, fe. Y que las alarmas y las señales van a estar siempre y siempre van a haber ese tipo de situaciones para que entremos a examinarnos, a ver qué hay por allá en lo oculto, como en el tren trasero que se estaba pudriendo por allá. Bueno, ¿qué hay allá en lo oculto para ajustarlo a tiempo antes de que haga crack, de que se parta? De pronto, lo que te pasó a ti en el carro, de pronto había algún ruido mínimo, de pronto había alguna señal. Yo no lo escuchaba. No, exacto, pero no lo escuchaba. Estaba distraído, seguro. Seguramente uno pone el equipo a todo volumen y se distrae con la música, con esto, con lo otro. El airecito bacano. Y no le presta atención a los detalles. A veces uno escucha en las parejas, cuando he tenido consejería, que dice de pronto la mujer, oye, pero si yo te decía que te quedaras en la casa, pero claro, te fuiste a jugar, o de pronto saliste a tal cosa, o de pronto yo te dije que quedáramos, pero no, es que yo tenía que trabajar, sí, pero yo te estaba diciendo que te quedaras precisamente lo que quería compartir contigo. Entonces, a veces no damos cuenta, o la persona cuando ya perdió todas las cosas, que se da cuenta y dice, mira, claro, ella me decía que me quedara, en el trabajo yo sí veía que de pronto se quejaban por los productos que yo tenía, de pronto este trabajador me estaba trabajando mal y yo no le dije nada. En el momento cuando tú estabas, no dijiste nada, pero cuando ya se acabó la empresa, cuando ya caíste en esa ruina, en esa quiebra, comienzas tú a pensar, mira estas señales de todo lo que pasó. Pero bueno, si estamos vivos,
es porque Dios tiene misericordia de nosotros. Y porque hay un propósito. Y si estamos vivos después de tremendos estrellones y de situación y de que se nos salió la llanta, pues es porque ahora ya aprendimos la lección. Así es. Y antes de salir de viaje, vamos a revisar la llanta. Hay que revisar. Vamos a revisar el kit de carretera. Vamos a revisar los papeles. Uy, si están al día. Eso se olvida. Y cuando uno va a hacer unos trayectos largos, eso es fundamental. Así es. Que te coge el policía en la entrada de la ciudad y bailas. Así es. Bailas. Eso nos ha pasado. Revisión aprobada. Nuestro tema número 11. Quiero que usted escriba en sus comentarios ahí qué te habló Dios en este día, en este tema maravilloso que hemos compartido aquí con Juan. Un tema que yo creo que es importante. Una revisión constante que solamente la puede hacer el Espíritu Santo. Dios puede usar gente también para hacer esas revisiones. Dios puede usar hasta a los hijos, a los niños, a la gente que pasa, un buen amigo. Que nos diga qué te está pasando, qué está sucediendo. No nos alarmemos. A veces nos preguntan, ¿cómo estás? Y nosotros rápido les respondemos, bien. Bien, así y es. nos afanan. Así es. Pero qué importante es cuando abrimos nuestro corazón y decimos, yo no sé qué me pasa. O si no sabemos el nombre, por lo menos digamos, ayúdame a orar porque estoy sintiendo como algo. Y eso, Dios nos va a dar la palabra y va a poner siempre gente sabia que nos oriente y en bendición. Así es. Qué bendición. ¿Le recomienda a la gente el devocional? Impecable este devocional. 40 días. Yo me lo leía ya en Curazao. Que aprovechando aquí tengo la camiseta de Curazao. Lo compré plenamente y me lo llevé para allá, para Curazao, y me lo terminé. ¿Trabajaste 2 años en Curazao? Sí. 1 año y medio. 1 año y 8 meses, sí. Pero todos mis retos y todo, allá está rayado el libro. Bueno. Todo mi reto espiritual y el reto del día es muy bueno, lo recomiendo. Cómprenselo. Y para las esposas se lo regalan el esposo también. Qué bendición. Bueno, Dios te guarde. Gracias por acompañarnos en este tema número 11. Recuerde, estamos todos los jueves lanzando un nuevo episodio. Gracias, Juan, por compartir con nosotros. Gracias a usted, pastor, y gracias por dejarme bendecir la vida de los demás. Así es. Bueno, bendiciones, cielos abiertos.